Ahora sí, ahora sí. Hola, 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 hola. Qué grande, Agus, Ro, ¿cómo andan? Buenas noches, Mel, ¿todo bien? Qué grande ahí, fieles, las tres. Vamos. Buenas noches. Bienvenidos a, nuevamente diríamos, a un reiterado Devocio Live. Pero bueno, lo importante es estar al servicio y si no salió con sonido hoy, si varios no lo escucharon, es mejor volverlo a hacer y que quede grabado. Qué grande. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Buenas noches, bendecida noche. Bueno, vamos a repetir la palabra de hoy. Por algo Dios quiere nuevamente pulirnos en esta palabra. Es la primera vez que repito un devocional, tanto a la mañana como a la, tarde, noche, ya está oscuro. Sin duda es Dios queriendo nuevamente hablar. Hola Val, buenas noches, bienvenida. Hola a todos los que se van conectando. Un abrazo, Juli, Dios te bendice. Un abrazo a todos a la distancia. Volvemos a repetir hoy y seguramente que Dios nos va a volver a hablar en gran manera, pero como siempre digo, me gustaría ahí donde estás que podamos cerrar nuestros ojos para entregar la palabra, para que sea el Espíritu Santo edificándonos y trayendo nuevamente. Se ve que esta palabra es poderosa porque hay muchas ataduras, lo sé, y Dios nos quiere hacer libre, porque por eso nos llamó a ser cabeza y no cola de nuestros hogares, a donde nosotros hoy estamos parados, en el país donde te encuentres, en la ciudad donde te encuentres, en la provincia, región, departamento, distrito, como le digan en tu país, o condado que te encuentres. Dios quiere hacer la obra primeramente en tu círculo, en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea, como dice, y ser un agente de influencia, porque Cristo está viviendo en ti. Entonces ya no vivís vos, ahora Cristo vive en ti y tenemos que ser factores de cambio a nuestro alrededor. Así que ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos y decir: Padre, te damos gracias por acompañarnos durante todo este día. Aún quedan 4 horas por tiempo para terminar este día, Señor, pero sabemos que tú vas a seguir hablando en nuestros corazones. Espíritu Santo, que esta palabra no sea nada en mi condición humana, que seas tú manifestándote, Señor, que seas tú, Jesús, usando mi boca, mis gesticulaciones, mi tono de voz, mis expresiones corporales, que puedan verte a ti, Señor Jesús, que puedan verte a ti, Papá, obrar, Señor, para que traigas confirmación, Señor, en esta palabra, en los corazones y en los espíritus, Señor, en las mentes, en el ser de cada oyente, Señor, que no solamente sean oidores, sino hacedores de tu palabra, y que puedan, después de escuchar este devocional, ponerla en práctica en su vida, Señor. Después de escuchar esta palabra, que puedan ellos y nosotros ponerlas en práctica en nuestra vida, Señor, también. Que seas tú de todo tiempo y fuera de tiempo, que no sea nada nuestra condición humana, Papá, que seas tú siempre usándonos para llevar las buenas nuevas del reino a los cautivos, a los quebrantados de corazón, a los de contrito espíritu, a los que hoy necesitan un simple abrazo, una palabra de aliento, un mensaje de amor, Señor, porque ese eres tú, Jesús. Gracias, porque somos inmerecedores de tu gracia, pero, valga la redundancia, es tu gracia, Papá, la que nos redimió, la que nos compró, la que nos lavó de todos nuestros pecados. Y hoy nos podemos acercar al trono de la gracia, nos podemos acercar a ti gracias a Jesús. Gracias, Papá, gracias, Jesús. Toma el control en esta hora de esta palabra. Que todo lo que se quiera levantar, Señor, atamos todo espíritu de distracción, de cansancio, de adormecimiento, atamos al hombre fuerte, a él y a sus legiones. Se va en silencio por donde entró, en el nombre poderoso de Jesús. No tiene autoridad. La sangre preciosa de Jesús nos cubre a cada uno, desde los países que estemos y desde las ciudades que estemos, Señor. Ángeles acampan a nuestro alrededor para que nada ni nadie arruine esta palabra, Señor, y que seas tú edificando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu. Y que esta palabra que recibamos dé fruto al 30, al 70, al 100 y hasta el 1000 por uno en nuestros corazones, para que podamos alimentar y puedan alimentarse muchas más personas con el testimonio de nuestra vida, de lo que tú, Jesús, hiciste y haces día a día por nosotros. Que así sea. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Wow. Arrancamos. Bienvenido a todos los que se van conectando. José, buenas noches. ¿Cómo andás? Vi, buenas noches. Vi, vos tenías que estar entrenando por lo que me dijiste. Arrancamos. ¿Se escucha bien? Por favor, alguien que me pueda decir si se escucha bien. Chequemos el sonido, porque hoy, hubo ahí problemas con el sonido, que quedó guardado sin sonido, rarísimo.
Que alguien me confirme y arranco. Sé que siempre tarda en llegar la respuesta acá. Prioridades. Muy buena esa palabra que estuvimos debatiendo. Prioridades. Y uno no es que no tiene tiempo. Ahí hablando con Bill le decía, pasa que uno no es que no tiene tiempo. Lo que uno hace es tener prioridades. No, es que no tuve tiempo. No, es que no me alcanza. No, que estaba No, es que sí te alcanza. Lo que pasa es que priorizas, no sé, el trabajo que está perfecto, el estudio que está perfecto, descansar que está perfecto, los hobbies que está perfecto, los gustos que está perfecto, amigos, algunos amigos sí, otros amigos no, que está perfecto. Uno tiene prioridades en la vida, así que es cuestión de organizarse nada más. Así que gracias por eso, Vic. Herencia. La palabra herencia viene del latín herentia, las cosas que están unidas o adheridas. Y presten atención a la siguiente historia. Luego, Ahola sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí. Así que entregó su amor a los oficiales asirios. Eran todos jóvenes atractivos, capitanes y comandantes hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra. Así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria, rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose. Cuando salió de Egipto no abandonó la prostitución, sino que continuó tan depravada como en su juventud. Cuando los egipcios se acostaban con ella, le manoseaban los senos y la tenían como prostituta. Ellos la desnudaron, se llevaron a sus hijos como esclavos y luego la mataron. Después de recibir su castigo, su mala fama llegó a oídos de todas las mujeres de la tierra. Sin embargo, Alojiba siguió los mismos pasos a pesar de que vio todo lo que le habían ocurrido a su hermana Ahola. Se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Ezequiel capítulo 23, del versículo 5, 8, 10 y 11. Pero todo el capítulo 23, léanlo porque es tremendo, como hoy hablábamos a la mañana. Esta parte final es clave. Se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Pero anterior, dice en la otra línea, dice, Alojiba siguió los mismos pasos, a pesar de que vio lo que le habían ocurrido a su hermana Ahola. Wow. Entonces cuando hablábamos hoy de herencias, si bien esta palabra en Ezequiel, Dios está refiriéndose a Ahola como Samaria y a Alojiba como Jerusalén, porque él las había sacado de Egipto, había sacado al pueblo de Egipto, lo había liberado al pueblo de Israel de Egipto, le hace esta alegoría, ¿sí? Le dice a Ezequiel, así dice el Señor, y les cuenta una historia de lo que habían hecho. Dios me hablaba en otra cosa más profunda a mí, de las herencias, de las ataduras generacionales, de los patrones de conducta que repetimos muchas veces, porque nosotros cuando fuimos chiquititos nos criamos viendo a un papá alcohólico, a una mamá gritona, a un hermano revoltoso, a un padre mentiroso, a una madre infiel, a amigos que hacían maldades, que eso estaba bien y nadie le llamaba la atención. Nos criamos viendo. Entonces, en esta historia vemos cómo Alojiba repetía los mismos pasos que Ahola, que la hermana mayor, pero peor. Y cuando yo meditaba en esto, decía, Señor, pensar que sí, está bien, mi papá viene de su papá. Esto no lo conté la mañana, pero lo voy a contar. Mi papá viene de su papá. Mi papá tiene 2 hermanos más, con él son 13. Y mi abuelo, por parte de mi papá, valga la redundancia, era una persona alcohólica, que le pegaba a mi abuela, que se levantaba a las 3 de la mañana y estaba borracho y levantaba a mi papá, me dice, y lo hacía dormir bajo la lluvia afuera. Es duro. Con 9 años, porque estaba borracho. Pero mi papá, conmigo, no repitió esos patrones. Él no puede beber el cigarro, no puede beber el alcohol. Jamás tomó, jamás fumó, jamás lo vi en mi vida. O sea, él detesta todas esas cosas. Es más, llegó a tener un trauma, me acuerdo de chico, cuando yo salía a bailar, empecé con adolescente, 18, bueno, yo no era tan adolescente, 18, 19 años,
me decía, yo te permito que fumes, pero que nunca vengas borracho a casa. Con el tiempo, hoy que tengo 31 años, medité en eso, claro, porque le había quedado un trauma dentro de él, ataduras, herencias, de un dolor, Pero, ¿qué tenía mi papá? Que me había convertido yo, y peor que él, yo había agarrado la borrachera, la droga, el fumar, no solamente cigarro, el mentir. Mi papá había querido la maña de mentir, mentía mucho, y eso a nuestros hermanos se nos pegó un montón, la mentira. Mucho tiempo luché contra eso, hasta que no apareció Jesús en el 2016 a mi vida. Yo seguía, hasta muchas veces mentí teniendo a Cristo. Ojo, y Dios pero ya estaba el Espíritu Santo adentro mío y me decía, che, ojo, tené cuidado con repetir patrones. O sea, vos sos el que tenés que cortar la mentira. Vos ya sabés los mandamientos, ya te los escribí en la tabla de tu corazón con un cincel de diamante. O sea, nadie lo va a poder borrar. Claro. Entonces, esta historia, si bien habla del pueblo de Samaria, valga la redundancia, de Ahola y Jerusalén, como a los iba, describiendo cómo sus inmundicias hicieron alejarse de los caminos de Dios, aquí podemos también aprender que muchas de las cosas que hacemos que desagradan a Dios, es porque las heredamos por nuestra familia. Porque así mismo como Alojiba vio a su hermana y ella siguió los mismos pasos, nosotros muchas veces copiamos, mejor dicho, como dice la etimología, nos adherimos a lo que nuestros ojos de niño vieron. Y seguimos esos patrones de conducta de grandes. Por eso yo repetí un montón de patrones de conducta. Tal vez mi papá no lo repitió, en cierta medida. O sea, el del alcohol, el cigarro, el de la ira, el de pegarnos, o levantarse hacia la madrugada y sacarnos afuera. No, pero sí en mentiras, sí en infidelidades con mi abuelo, en otras cosas más. Entonces, sin duda, son ataduras espirituales. Pero hoy es un día para que cortes con esas herencias, para que cortemos con esas herencias, con esas cosas que están unidas a nuestra vida, a tu vida, y hacen que te alejes de la voluntad de Dios y no sigas a Jesús. Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y nos alejamos de Jesús, y me ha pasado, porque alguien de la iglesia nos lastimó, porque alguien que estaba encargado de ser nuestro líder, nuestro padre espiritual, nuestra madre espiritual para las mujeres, nos hirió, nos lastimó, nos juzgó, dijo no, así no puedes seguir a Dios, tenés que seguirlo así. Entonces, ¿qué pasa eso? Nos fuimos alejando porque hay cosas no resueltas dentro nuestro, patrones de conducta que tenemos en nuestro corazón, que hicieron que nos alejemos de Dios, pensando que nos estábamos alejando de la iglesia. Y la iglesia es un establecimiento, la iglesia somos nosotros, un establecimiento. Sin nosotros no es iglesia, porque en este mismo establecimiento donde estoy acá ahora hablando, es un departamento, pero al ser ahora hablando con vos estamos siendo iglesia juntos. Vos porque estás escuchando y yo porque me estoy dejando usar por el Espíritu Santo que está hablando en nuestra vida. Esto es iglesia. Sin nosotros sería un edificio con 3 habitaciones y nada más. Entonces nosotros somos el sentido y muchas veces nosotros confundimos. ¿Por qué? Porque hay un patrón de conducta de ira, de orgullo, de rencor, que heredamos. Tal vez no te das cuenta ahora. Por eso hoy hay que pedirle al Espíritu Santo, lo que hablábamos en la mañana, es pedirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo tráeme a memoria heridas del pasado que todavía no están sanadas, que yo las olvidé, pero que siguen estando ahí. Porque una cosa es que no estén y otra cosa es que se hayan olvidado. Eso es diferente. Es como decir, che, me olvidé la llave de casa. Ay, no las encuentro. Vos sabés que están en tu casa, pero te olvidaste de dónde las dejaste. Eso es diferente. Y muchas veces nosotros tenemos cosas alojadas dentro nuestro que nos olvidamos que están ahí, pero están. Nunca desaparecieron. Entonces, hoy es eso lo que quiere el Espíritu Santo. Que oremos, pero con inteligencia. Que oremos con inteligencia, con sabiduría. Señor, tráeme. Y todos tenemos que seguir sanando, todos, hasta el día que tengamos 120 años si Dios nos da vida, si no nos lleva antes. Pero todos tenemos que seguir sanando. Entonces, Espíritu Santo, trae a memoria las heridas del pasado de niño que yo no recuerdo para poderlas cortar. Ahora le voy a contar una historia sobre eso. Hoy es una mañana para que todas
las cosas que se adherieron a tu vida por muchos años, las cortes en el nombre de Jesús. Renuncies a ellas y puedas darle un futuro a tu familia mejor. Al verte a ti caminar en santidad, obediencia, amor y practicando la palabra de Dios. Para que tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus amigos, los vecinos y todos los que te vean puedan adherirse a lo que vos estás adherido. Puedan unirse a lo que vos estás unido, a lo que nosotros estamos unidos. Y esa adhesión y unión se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos llamó para liberar, anoten esto, Dios nos llamó para liberar una generación incrédula de malos caminos y de malas conductas hereditarias. Nosotros tenemos malas conductas hereditarias. Que esta mañana, que este día sea un día para que tomes la palabra de Dios en serio y cortes con todas esas ataduras generacionales que han atado a tu familia por siglos, décadas y años. Dios dice que Él visita las maldades hasta la tercera y cuarta generación. O sea que nosotros heredamos todo eso hasta la tercera y cuarta generación. Por eso muchas veces Dios nos llama. Dios nos llama a todos por la salvación, pero muchas veces Dios te llama no solamente para que vos seas salvo, sino para que todo lo que tu familia heredó hasta tu generación sea cortada de raíz. Toda atadura generacional, toda atadura espiritual sea cortada, de espiritismo, de hechicerismo, de brujería, de santería, de religiosidad, de idolatría, de brujería, de alcoholismo, de ira, de rencor, de orgullo, de droga, de miedo, de nervios, de ansiedad. Son todo espíritus. Todo espíritus. Y ahora les voy a contar algo. Me acuerdo que leí un libro de liberación que se llama Desenmascarándose. El que lo quiera está tremendo. Es muy fuerte. Apenas empezás a leer y ya, ¡pum!, empezás a sentir algo. Ese libro estaba leyendo. Se trata de una psicóloga que se vuelve cristiana y empieza a hacer psicología para cristianos. Y empieza a tener batallas espirituales con demonios. Entonces dice que venía la persona que los psicólogos le decían: che, no puedo hacer nada, ¿puedes hacer algo vos? Claro, estaban poseídos a esa persona por espíritus. Entonces hablaba con los pacientes. Entonces le decía: ¿quién está ahí? Le hablaba, ¿no? Soy nervios. ¿Y cómo entraste? Entré a raíz de un grito. ¿Y cuándo fue ese grito? El grito fue a raíz del padre que se había enojado porque estaba alcohólico con ella de chica, era una paciente, y gritó. Y eso le entró a ella nervios, miedo, ansiedad. Y dije, wow, y empezó eso a removerme muchas cosas porque yo empezaba, mientras leía, me imaginaba a mí de chiquito. En un momento, el Espíritu Santo me trae a memoria una etapa de mi vida. Y dije, oh, y me quedé pensando mucho. Y empecé a imaginarme y me fui. En un momento me fui. Sentía que me había ido. Me había remontado cuando tenía 10 años. Hoy lo conté este testimonio. Cuando tenía 10 años y me acuerdo que había hecho una travesura como cualquier niño de 10 años. ¿Sí? Y... Deme un segundo. 14.25, bro. 14.25, la que dice Urbani. 14.25, la que dice Urbani. Y... justo me vinieron a pedir la tarjeta. Me acuerdo cuando tenía 10 años, perdón por esa interrupción. Me acuerdo cuando tenía 10 años, mi papá toma una represalia conmigo porque yo había hecho una travesura de niño. Y ¡pac!, me pega un cachetazo. Es como que tu hijo rompa un florero, ¿sí? No sé si acá hay algún padre, seguramente me entenderá. Y si no, el día que seas padre vas a entender esta historia. Es como o un sobrino tuyo, o un hermanito, o algún niño que vos conozcas que te rompió el florero de tu casa. Vos no vas y le vas a ir a pegar un cachetazo. Si no, le vas a decir, tené cuidado, hijo, la próxima vez. Bueno, ahí en ese momento mi papá había heredado. No había heredado lo que había dicho hoy, lo del alcohol, el fumar, el drogarse, esto, pero había heredado tal vez un espíritu de ira. Entonces, ¿qué hizo él? Me pegó. Pero una tontería, porque no me acuerdo qué fue lo que hice. Pero me acuerdo que había hecho una tontería. Y yo de niño sabía que había hecho una tontería, que no era... Yo ya tenía uso de razón, sabía que no era para tanto, no era para pegarme.
Y me acuerdo que en ese momento me pega y me empieza a sangrar la nariz. Y yo lo miro a mi papá y me acuerdo que lo miro como un monstruo. Y en mi corazón, mientras yo estoy contando esto, en ese momento, mientras el Espíritu Santo me llevaba a ese momento de mi niñez que yo me había olvidado, sinceramente, yo lo miraba a mi papá y lo miraba como un monstruo. Y en ese momento, vuelvo a reiterar, yo me había ido en el pensamiento, me había ido en ese recuerdo. Me acuerdo que en ese momento yo sentí que entró algo en mi corazón. Y el Espíritu Santo me dice, en ese momento entró el miedo a tu vida. ¡Ay! Dije yo, ¡ay, tremendo Dios! Y ahí como que fue una luz en mi cabeza. Y de verdad que yo tocaba, me sangraba y el Espíritu Santo hablándome, yo recordando esa imagen. Y digo, ay Señor, con razón. Y me empecé a hacer un montón de preguntas de las veces que tuve miedo a muchas cosas. Miedo a progresar, miedo a pasar el ridículo, miedo a la vergüenza, miedo a no lograrlo, miedo al fracaso, miedo de un montón de cosas. Es que ahí había entrado el miedo a mi vida. Y yo no lo había sanado, no lo había cortado. Esto fue hace 4 o 5 meses, y yo ya tengo 6 años en el cristianismo. Y uno piensa que Dios sí nos hizo libres, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Eso es lo que no entendemos, que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Dios me estaba liberando. Entonces empecé a sentir un dolor en la panza, un dolor gigante, así como de ganas de vomitar. Me estaba liberando. Entonces me acuerdo, mientras el Espíritu Santo me habla y me dice, y te voy a mostrar otra cosa. Entonces me sigue mostrando. Y me acuerdo que mi papá se da cuenta que se le había ido la mano, pero dejó pasar como 1 hora o 2, no me acuerdo muy bien. Y al ratito viene, no sé si 2 horas, pero habrá pasado media hora, y viene y me trae una moneda de 10 pesos argentino, me acuerdo, de 10 centavos argentino, no sé, $1, como que le dé $1 hoy a un niño. Y queriéndome comprar, ¿viste? Como queriéndome comprar por lo que había hecho, porque sabía que se le había pasado la mano. Mi mamá también no había dicho nada, pero se le había pasado la mano. Era como que nunca fue de abrazarme y decirme, perdóname, hijo del amor. Por eso fui una persona muchas veces fría. Por eso me crié siendo frío, no demostrando amor y siendo frío, duro. Porque en vez de abrazarme a mi papá en ese momento, me compró con plata, me quería comprar. Pero yo en ese momento había entrado la falta, el rechazo también. Y la falta de amor. ¿Por qué? Porque yo esperaba de mi papá un abrazo, un beso, una caricia. Perdóname, hijo, se me fue la mano. No, él fue y me compró con dinero. Que no lo juzgo, porque volvemos a reiterar, son herencias, adhesiones a herencias generacionales, ataduras espirituales de lo que él había visto con su papá, o sea, con mi abuelo. Entonces en ese momento, el Espíritu Santo me trae, por eso muchas veces cuando vos fallás, y esto hablo de ahora, de adulto, me dice, cuando vos fallás muchas veces, fíjate cómo actuás. Querés comprar con dinero, con palabras, con cosas, pero no, me dice. Tenés que aprender a humillarte, a agachar la cabeza, ir y pedir perdón y reconocer. Y dije, ay Señor, sí es verdad. Yo muchas veces, las veces que me equivocaba o quería a otra persona, o lo quería comprar con cosas, o quería hacer cosas, o quería... Y no. Entonces había entrado 2 cosas ahí. Y me empezó a dar un dolor de panza y me dice, ahora te vas a tu habitación, te encerrás en tu pieza y empezás a cortar y a declarar perdón. Y yo pensé que ya, si bien yo ya había aceptado a Cristo y ya había perdonado a mi familia, mi casa y yo serviremos al Señor, cree en el Señor que Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero no, había una cosa que Dios estaba esperando de que de mi boca yo corte eso. Entonces vine a mi pieza, acá, pero en la parte del closet, y empecé a orar lo que el Espíritu Santo quería que ore, que corte. Entonces empecé a corto todo raíz de amargura primeramente, corto todo espíritu, ato todo espíritu de ira, ato todo espíritu de miedo, ato todo espíritu de ansiedad, de depresión, de nervios, de falta de amor, de rechazo. Y empecé así en el espíritu. Y empezaba a eructar y me empezaba a doler la panza, pero me dolió la panza de una manera... Claro, esos son los primeros síntomas de cuando te estás cuando te están liberando. La liberación sale por grito, por vómito, por lágrima, por gases, por eructo, por oídos. Hay un montón de ramas de liberación por donde escapan los demonios, obviamente. Entonces empecé a acordarme que uno cuando tiene que hacer liberación tiene que ser muy estratégico. Entonces ato al hombre fuerte primeramente. Recuerden esto, ato al hombre fuerte que quiera dominarme. Enmudece en el nombre de Jesús.
él y sus legiones, y se van en silencio por donde entraron. Así que si habían entrado de la niñez por el cachetazo de mi papá y porque y ahí entró el miedo, te vas en el nombre de Jesús. Y ahí empecé a cortar, corto toda raíz de amargura, y ahí corto, ato en el nombre de Jesús. Jesús dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. Y empecé a atarlo de acá, y empecé a desatar las bendiciones de Dios para mi vida, para que mis hijos y los hijos de mis hijos sean libres en el nombre de Jesús. Sean consagrados a Cristo, no recibirán ninguna raíz de amargura, ni de dolor, ni de tristeza, ni de nervios, ni de miedo, y empecé en el Espíritu. Entonces, con esta pequeña historia, se extendió un poco este live. Espero que le esté hablando Dios a sus corazones. Esta historia de Ezequiel capítulo 23 es la que Dios me manifestó de que muchas veces nosotros repetimos patrones de conducta porque de niños nosotros vimos y oímos y también recibimos un golpe, un grito. Y eso es lo que nos marca de grande. Muchas veces a mí me costó demostrar el amor. Soy una persona que todavía sigue tratando de demostrar el amor. Por eso le pido a Dios todos los días que llene mi corazón de amor, que Jesús sea en mí constantemente. Mengua mi carne para que Cristo sea más. Hoy me pasó una situación con una persona y de verdad que quería entrar a esa parte del orgullo, pero dije, no, ya está, yo ya soy libre. Tengo que aceptar, reconocer que me equivoqué. Reconocer que me equivoqué y pedirle perdón. Y le terminé diciendo, ¿sabes qué? Gracias, porque esto me sirvió para agachar la cabeza, para decir, me equivoqué. Y al final, uno queriendo ser, muchas veces estando en Cristo, uno quiere ser justiciero de las personas que maltratan. O sea, si un pastor de una iglesia te maltrata a un hermano tuyo o una ovejita, vos te va a dar rabia. Te va a dar rabia porque Jesús no lastima a nadie. Jesús ya nos perdonó y nos compró. Y Él vive por nosotros, resucitó por nosotros. Entonces uno quiere muchas veces hacer justicia por mano propia y en vez de amar al lastimado, termina odiando al que lo lastimó. Entonces, ¿qué clase de amor querés darle al que está lastimado? Si no amar al que lastima. ¿Entendés? Y eso me pasó hoy. Y tuve que agachar la cabeza y me acordaba, raíz de amargura, yo soy libre. Y empecé hasta que dije, no, mandé un mensaje a esa persona, reconocí, pedí disculpas y demás, porque de eso se trata. Mantenerse libre donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y si estamos con el Señor tenemos que vivir libre de todo odio, de rencor, de orgullo. Entonces, esta mañana hablábamos exactamente de esto, que lo volvimos a repetir, de que muchas de las cosas que nos suceden hoy de adulto, ¿sí?, son porque todavía no hemos sanado cosas de niños que nos han pasado, ¿sí? Entonces hoy te pido que por favor, antes de orar, antes de acostarte a la noche, o ahora mismo después de este live, que puedas en el lugar más recóndito de tu casa pedirle, Espíritu Santo de Dios, por favor tráeme a memoria todavía las heridas del pasado, tanto de niño como adolescente o como adulto, que no recuerdo, pero que sé que están alojadas ahí, para que mis hijos y los hijos de mis hijos y mi familia sean libres en el nombre de Jesús, para cortar con toda raíz de amargura, para cortar con toda raíz de odio, para cortar con toda raíz de envidia, de miedo, de ansiedad, de depresión, de tristeza. Que muchas veces la tristeza nos empieza a frustrar y nos empezamos a dejar. Ahí hay un espíritu. Esa es la realidad, que ahí hay un espíritu. Entonces, muchas veces esa raíz de tristeza es producto de un espíritu de rechazo. Entonces, hoy es una noche para que, por favor, te lo pido con una mano encarecida. El que quiera el libro se lo paso por privado, me lo pide, porque es muy fuerte, sí, hay que estar preparado, no es para cualquiera. Pero yo creo que la palabra dice de Dios, buscar la verdad y la verdad nos va a hacer libre. La verdad es Cristo Jesús, la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos trae toda revelación. Y recuerden siempre, Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, si hoy Dios te puso como cabeza de tu casa, es para que cortemos con toda raíz de amargura. ¿Sí? Raíz de amargura, esa es una de las que está predominando hoy en el mundo espiritual, en muchos de nosotros. Nos amargamos por pequeñas tonterías. Hay una palabra, si alguien la sabe y la quiere dejar ahí, que dice, y que cortemos toda raíz de amargura. No vaya a ser que nos contamine todo, o que contamine alrededor. No vaya a ser que brotando un brote de raíz de amargura nos contamine entero por una tontería. Lo parafraseo un poco, y eso es lo que muchas veces nosotros nos frustra. Y son
son herencias. Son herencias generacionales, ataduras espirituales. ¿Se entendió hasta acá? Tengo muchas más de las que, historias así de niño, de las que Dios me hablaba y me decía, corta esto, sana aquello, libérate de esto, pedí perdón, perdoná esa historia con tu papá, perdono a mi papá, a Dios, y todo lo que me ponía el Espíritu Santo, perdoná. Si bien te hacen liberación en la iglesia, que está perfecto, ¿sí? Está perfecto. Los que estudiaron para liberación, yo estaba estudiando para liberación, lo puedo hacer, podemos hacerlo por videollamada, pero Dios muchas veces nos pide en intimidad que nosotros oremos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para liberarnos, para autoliberarnos, pedir perdón, clamar, y para que todo eso se corte también en nuestra casa en el nombre de Jesús. Nosotros somos la autoridad, Dios nos dio un espíritu de autoridad, de amor y dominio propio. Entonces depende de nosotros, los hijos y las hijas de Dios. ¿Se entendió? Es un poquito largo, pero podría seguir desplayándome un poco más. Espero que haya tocado tu corazón esta palabra, que hoy puedas decirle a Dios que te haga libre. Muchas veces mismo de personas que nosotros no esperamos la traición, nos traicionan, pero entender de que nos traicionan porque también ellos están adheridos a una historia del pasado que todavía no pudieron sanar. Están adheridos a muchas patrones de conducta y vieja manera de vivir por su familia, y ellos vieron y escucharon y adoptaron, se adherieron, como dice la etimología de herencia, adherirse a esas cosas. Era lo que a ellos le enseñaron, lo que a nosotros nos enseñaron. Entonces, también se trata de aplicar misericordia con aquellos que nos fallan, ¿no? Y podernos liberar de todo eso, de todo odio, de todo rencor, de todo nervio, depresión, ansiedad, miedos. El espíritu de miedo, ese es uno de los que a mí no me dejaba dormir por las noches. Antes de conocer a Cristo no me dejaba dormir. Y bueno, hoy entiendo de que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la palabra. Así que ese Dios es el que te quiere libertar hoy, y es el que nos quiere ir santificando y purificando todos los días hasta el fin, hasta que nos venga a buscar o hasta que partamos ya de una edad avanzada. Así que me gustaría que ahí donde estás, qué mejor manera que terminar orando, ¿no? Y si habló a tu corazón esta palabra, si sabes que alguien está pasando por esto, por favor, compartilo. No es compartir a Sebastián, sino a la palabra que el Espíritu Santo puso en la boca de Sebastián y que ahora va a poner en tu boca para que vos vayas y lleves liberación a algún alma afligida, a algún espíritu contrito, a algún corazón quebrantado, a una mente agobiada por las perturbaciones del pasado. Que sea Cristo. Cerremos nuestros ojos ahí donde estemos. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque las palabras que oímos, Señor, no son humanas, sino son a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Jesús, guiándonos en la oración para orar con inteligencia. Porque tu palabra dice, porque pedís y pedís mal. Porque oráis y oráis mal. Conforme a tus deleites. Entonces queremos saber aprender a orar, Dios. Para orar conforme a tu voluntad, Dios, y no a la nuestra. Que seas tú, Espíritu Santo, que seas tú, Padre, que seas tú, Jesús, trayéndonos revelación de aquellas ataduras que todavía siguen alojadas dentro nuestro, pero que no se fueron, que aún están ahí, Señor. Tráenos a luz, por sueño, por revelación, por visión, Señor, a través de alguien que tenga el don de contingencia y pueda revelarnos lo que nos está pasando también, Señor, para que podamos liberarnos de las herencias generacionales y ataduras espirituales que contrajimos de la tercera y cuarta generación, Señor. Así que hoy declaramos que en el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte de nuestra vida primeramente y de nuestra familia. Atamos todo espíritu de distracción en este momento, Señor, para que podamos orar con inteligencia. En el nombre poderoso de Jesús no tiene autoridad y se va al fondo del abismo donde pertenece, porque la sangre de Cristo lo venció. Señor, atamos todo espíritu de miedo, atamos todo espíritu de depresión, atamos todo espíritu de ansiedad, atamos todo espíritu de rencor, de orgullo, de ira, Señor. Atamos todo espíritu de mentira, Señor. Atamos todo espíritu, Señor, de depresión. Atamos todo espíritu, Señor, de odio, Señor.
Te lo pedimos, Señor. Los atamos y se van en silencio por donde entraron. En el nombre poderoso de Jesús se van fuera ahora mismo, Señor. Lo echamos fuera donde pertenecen, al fondo del abismo. Nos cubrimos con tu preciosa sangre. Tú estás en nuestro corazón, Espíritu Santo. Solo tú tienes el ingreso a nuestro corazón, Señor. A ti te pertenece, Señor Jesús. Eres tú, Espíritu Santo, morando en nuestro templo, en nuestro cuerpo, Señor. Eres tú, Padre, guiándonos con tu diestra victoriosa. Y hoy nos estás dando la victoria. Porque el diablo y sus legiones están vencidos. Ya no tienen autoridad, Señor. Todo espíritu de brujería, de hechicería, de idolatría, de espiritismo, de santería, Señor, de tarot, se va en el nombre poderoso de Jesús por donde entró. Ya no nos ata más, no tienen poder ni autoridad sobre nuestra vida, porque la sangre de Jesús nos compró, nos redimió, y ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros, porque ya lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Señor. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad en mi familia, hay libertad en mi vida, hay libertad en mi salud, hay libertad en mi economía, hay libertad en mis finanzas, hay libertad en mis sueños, hay libertad en mis hobbies, en mis proyectos, en mis anhelos, Señor. Hay libertad, Señor, para poder lograr todas esas cosas que tú pusiste en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nada ni nadie nos va a poder separar, Señor, del amor que es mediante Cristo Jesús. Nada ni nadie, Señor. Gracias, papá, por llamarnos para ser cabeza y no cola, Señor. Porque hoy nos plantamos declarando que en nuestra generación, Señor, la tercera y la cuarta anterior a nosotros, y la que viene de nuestros hijos, y los hijos, y los hijos de nuestros hijos, hasta por 1000 generaciones, son libres y son benditas, son consagradas a ti, Señor. Te las entregamos en tus manos, Señor. Acuérdate de esta oración en este día, Señor. Acuérdate, papá, como nos unimos, porque donde estemos 2 o 3, dice tu palabra, si nos ponemos de acuerdo, hechos serán en el nombre de Jesús, así que creemos en la ley del acuerdo. Gracias, Dios. Que seas tú en todo tiempo y fuera de tiempo, que aún por las noches le enseña a nuestra conciencia cuando nuestro cuerpo duerme y descansa, Señor. Danos un buen descansar en este día y un buen despertar. Háblanos a través de sueños. Danos, Señor, visiones, Señor. Henos aquí a hacer tu voluntad para ir a declarar libertad, buenas nuevas, restauración, vida eterna, vida en abundancia, gozo, alegría, felicidad, Señor, esperanza, fe, salud, economía, Señor, resuelta, todo mediante Cristo Jesús. Que así sea, que seas tú, Señor, y que no sea nada de nuestra condición humana. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Wow. Podía haber estado... Gracias a todos los que se conectaron. De verdad que lo necesitaba orar. Se sentía que estaban orando también. Necesitaba orar en hermanos, a la distancia, pero estamos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, en una misma voz. Vendrán tiempos donde adoraremos en espíritu y en verdad. Este es el momento, esto es adorar, consagrarse todos los días a Dios. Adorar a Dios con nuestra vida constantemente. No es solamente cantar, sino adorar con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, declarando palabra, compartiendo la palabra, escudriñando la palabra, estando con Dios, meditando 24/7 en tu mente y en tu corazón con Dios. Espero que el Espíritu Santo haya hablado. Sé que así es. Que tengas un buen comienzo de semana. Una semana, más que bendecida, más que liberadora, más que renovadora. Que sea un buen término de este día lunes. Que el Padre te reponga las fuerzas para la nueva batalla que se avecina mañana. Y que recordá que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A Él sea toda la honra, la gloria, el poder y la autoridad. A Él sea la honra. Como siempre digo, fuerza, fe, no se rindan.